Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia. Complacidísimos de estar nuevamente con ustedes. Estamos viernes 20 de marzo, el penúltimo viernes de este mes, y una grata satisfacción. Tenemos a nuestro lado al arquitecto Carlos Ceballos Velarde, reconocido profesional de gran solvencia y gran capacidad, y además con merecimientos intrínsecos por su ejecutoria profesional que la propia ciudadanía, a veces restada para valorar la incidencia profesional, la calidad de las personas, reconoce en él a un profesional de fuste y de jerarquía y solvencia. Además, estamos con Consuelo para continuar con el programa y vamos a nuestra carta política semanal para analizar un tema fundamental. Buenas noches. Mentalización para construir sociedad. Muchas personas se preguntan con evidente preocupación ¿hacia dónde camina el Perú? Y las respuestas que surgen de esta amplia y compleja interrogante son o bien inciertas o bien desalentadoras. No hay respuestas esperanzadoras, básicamente porque la lectura de la realidad peruana no vaticina futuro confiable por los diagnósticos terminales de las varias enfermedades que padece la sociedad peruana. Tal parece que estamos al pie del acantilado, olfateando el abismo y no sentimos vértigo alguno. El camino del Perú rumbo a su consolidación como proyecto republicano, es decir, como firme propuesta de construcción de sociedad y cultura en democracia, no obtiene respuestas confiables y valederas. El Perú se enrumba hacia el vacío o hacia la nadidad, al menos en temas de orden político y de reorganización deseada de sus varias realidades sociales y económicas. Cada día se deteriora más la realidad peruana y esa constatación no es ficción. Por ejemplo, y ya en un escenario más próximo, que en nuestro escenario cotidiano nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo y qué estamos construyendo los habitantes, hombres y mujeres, que poblamos en ese tiempo el sur peruano? Nos hemos preguntado qué estamos haciendo para forjar región y generar bienestar colectivo y cambiar en lo posible lo negativo, construyendo realidades socioeconómicas de mayor valimiento sociocultural y económico. No estamos haciendo nada o casi nada, porque nuestros esfuerzos los canalizamos para resolver prioritariamente nuestros problemas urgentes o vivenciales que se evidencian en emergencias circunstanciales o estelares. En ese marco realista y presentista, las grandes tareas de desarrollo se las endosamos a las autoridades que en la mayoría de casos son incompetentes o cuando disponen de temple y voluntad agonizan enfrentando las horcas caudinas de una normatividad centralista, liquidadora y castrante. ¿Qué hacer para construir país? ¿Qué hacer para reconstruir el Perú? ¿Qué hacer para mejorar la vida de las poblaciones del sur del Perú? ¿Qué hacer para construir un sur peruano que enfrente el desgajamiento y controle y domine los desbordes y, por ejemplo, canalice la fijación poblacional, matice los procesos migratorios, define las rutas de construcción de economía y vence los múltiples caos, las varias iniquidades que acogotan la vida sensata y serena? Nos hemos preguntado como sociedad cuáles son los conectivos que deberíamos potenciar. No lo hacemos porque sobrevivimos bien en la pobreza o bien nadamos en el egoísmo y en el dolce far niente. Y la respuesta es que necesariamente requerimos construir seres humanos, seres peruanos que aprendan a convertirse en ciudadanos. Repensar la realidad y plantear nuevos caminos de realización es un reto que debemos convocarnos y que no debemos rehuir. Mucho se habla de cambio de paradigmas y que la sociedad moderna paulatinamente va asumiendo otros referentes. Se asegura que esa tendencia tarde o temprano se impondrá. Entonces, en ese escenario previsible, es urgente y necesario que en el Perú la población peruana se ponga a tono con esas realidades, en ciernes,
y se despoje del inmovilismo social que ahora la caracteriza, a realidades nuevas, actitudes renovadoras. Ante esos nuevos paradigmas y esas nuevas realidades que empiezan a surgir en escenarios de renovada mundialización, es imprescindible reajustar o cambiar el chip de la inteligencia y el emprendimiento ciudadano de los peruanos. Construir país es un nuevo escenario, implica renovación e innovación, que logre que la población asuma plausible energía social. Ya es tiempo que desde todas las edades se empiece con el cambio de actitudes y se deje de endosarle toda responsabilidad de gestión pública a solamente las autoridades. La ley del tiempo actual es crear mandato social y sentar bases de control político a través de una población activa y despierta, que crea nuevas realidades mediante una nueva y potente mentalización. Hay que mentalizarse en acción para la gestión con defensa de valores humanos para construir un sur peruano potente y emergente. Construir país pasa por hacer crecer coherentemente al sur peruano. Dicho al revés o al derecho, queda entendido lo dicho. Pues bien, la urgencia y la necesidad de mentalizar, de formar ciudadanía y de construir un entendimiento que surja y nazca a través de la población es un reto, y ese reto también pasa por los que arman la propuesta de el desarrollo urbano, la planificación territorial, y por eso hemos invitado a nuestro ilustre arquitecto Carlos Ceballos Velarde, que, como yo dije al inicio del programa, tiene una ejecutoria sobresaliente en varios aspectos, porque además conduce programas y desarrollos de la propia municipalidad, del escenario metropolitano, y es también profesor, es académico, es docente, y entonces tiene una visión oportuna. Él inclusive ha apoyado con un artículo reflexivo sobre la tragedia que ha padecido la población hace 20, 25 días por el exceso de lluvias y porque las cárcavas, las torrenteras, el cauce natural ha sido bloqueado, ha sido empequeñecido y, bueno, ha habido una serie de perturbaciones que son una amenaza latente, es una espada de Damocles que pende sobre el futuro urbano de la ciudad de Arequipa, y esto cae obviamente sobre la población, que ya está de alguna manera alarmada y acostumbrada a veces a resistir. Muchas gracias por estar aquí, arquitecto. Conversaremos sobre este tema tan crítico. La ciudad es un desequilibrio de poder. El crecimiento urbano se ha visto desde el punto de vista territorial, pero no como un aspecto sociológico, antropológico, de construcción de identidades. Entonces, casas y más casas, y este ha sido un problema. ¿Hay las posibilidades de poder resolverlo, de poder establecer algunas líneas maestras para mejorar estas condiciones? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por sus palabras tan elogiosas y gentiles, excesivamente amables para persona. Sobre su pregunta, el tema de los planes, que a lo largo de la historia hemos tenido 7 planes en la historia de Arequipa. El primero se hace en 1940 con una visión muy paisajista, de lo cual solamente se construye la Universidad Cielo Alegre, y de ahí hay una serie de planes en el 56, en el 62, en el 74, el 80, el 2001, el 2016 y ahora que se está haciendo el último plan. Y siempre ha habido una visión de cómo queremos la ciudad, cómo ordenamos la ciudad. En los últimos años ha habido, digamos, un fenómeno diferenciado a, digamos, cómo ha venido creciendo la ciudad hace unas décadas. Usted, digamos, un poco antes me preguntaba, ¿y cuándo se da el momento en que surge el crecimiento de la ciudad? Y hay un primer momento que es después de los terremotos de 1958-1960, y hay una ola migratoria por la sequía en el altiplano. Claro. Hay un crecimiento poblacional y también una primera expansión. Sin embargo, a partir de los años 90,
se da un fenómeno de, digamos, invasión mucho más agresiva y de especulación, porque en esas épocas la gente invadía porque venía de otro lado y no tenía dónde vivir. Ahora se invade por negocio, hay gente que invade 4, 5, 6 lotes. Se especula ese tráfico de terrenos, indebidas licencias, toda una serie de situaciones negativas. Exacto. Ese es un fenómeno muy diferente y por eso tenemos una ciudad tremendamente dispersa con aproximadamente porcentajes muy grandes de desocupación. ¿Cómo podemos crear una ciudad que de alguna manera rescate sus valores? Pues no cualquier ciudad tiene un centro que es patrimonio de la humanidad. Dentro de las grandes ciudades del Perú, Arequipa es la que tiene mayor porcentaje de campiña, a pesar de que se está perdiendo mucho, todavía lo tiene y tiene una identidad importante, ¿no? Entonces yo creo que esos lineamientos, que como usted bien dice, tienen que ver con la identidad, son los que deben de alguna manera estar presentes. Ahora, en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, ¿se está sopesando esta situación de convertir, por ejemplo, al MISTI en un escenario, en una figura, en un ícono, en un tótem amigable, y donde los detritus, los lajares puedan ser contenidos con andenería, sembrando un arquitecto amigo que es también coproductor del programa, Hugo Sea Giraldo, dice que a través de todo se puede enraizar esto y hacerlo más firme. Estamos en un valle volcánico y entonces las irrupciones no solamente vienen por el cráter, sino también por el nivel plano horizontal de movimiento de esta tierra no consolidada, deleznable, los lajares, ¿no? Los detritus, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer para retener eso y hacer que el MISTI sea más amigable con su propia ciudad, ¿no? Que le ha dado la condición de que al arequipeño se le dice mistiano, ¿no? Así es. Bueno, es una excelente pregunta, porque generalmente nos hemos acostumbrado a ver a la ciudad como un pequeño fragmento del territorio. Yo le he mencionado 7 planes que se han hecho en la ciudad, pero nunca el MISTI ha sido parte de este territorio que se ha planificado. Se ha planificado la parte baja de algunos distritos, pero el MISTI como tal no. Pero eso ha cambiado ahora que tenemos el PAD. Yo no he participado directamente en el plan de desarrollo metropolitano, pero sí he estado, digamos, de alguna manera coordinado con ellos, pero sí he estado a cargo del plan de acondicionamiento territorial de la provincia. Y en la provincia vemos los 29 distritos y todo lo que hay en ellos. En el PDM, por ejemplo, solamente se ve, digamos, vamos a suponer... lo metropolitano. Lo metropolitano, lo construido, claro. El otro ya está en la cima. Entonces, una de las cosas que estamos planteando es, por ejemplo, el desarrollo de toda una arborización de estos bosques que antes cubrían la base de los volcanes y que iban hasta Ayacucho. Y eso permitiría no solamente dar un beneficio ambiental, una mejora en la calidad del aire, sino que también ese es un contensor natural, claro, del agua, de la escorrentía que viene del volcán, ¿no? A usted le puede poner, digamos, echar un baldazo de agua sobre una losa vacía y tirarla sobre un poco de pasto. ¿En cuál discurre más? Obviamente en la que tiene vegetación. Ese es un proyecto que, por ejemplo, se ha coordinado con la Autoridad Nacional del Agua y que está dentro del PAD, que ojalá que se apruebe pues en la próxima sesión, ¿no? Por lo regional, porque es realmente urgente. Hay localidades dentro de la provincia, como por ejemplo Víctor, que nunca han tenido un plan y que han tenido los problemas que nos hemos tenido por inundaciones y que han pasado desapercibidos. Entonces, estos distritos necesitan estos planes, ¿no? Por lo menos el plan provincial les puede dar una luz, un apoyo para estos proyectos. Claro, este plan de acondicionamiento territorial es el plan más futurista que debe plantearse porque deben tener una mirada que alcance a largo plazo. Es decir, ¿qué va a hacer Arequipa de aquí a 50 años? Esas medidas previsoras están más o menos calculadas, no creo a grosso modo, pero hay unas líneas maestras que determinan ese espacio, porque yo siempre digo, en tono no de sorna ni de caricatura, pero sí de broma,
todos los habitantes de La Unión, en la provincia de La Unión, en Condesuyos, no llenan el Estadio Melgar. Los actualmente radicados ahí, porque la mayoría se han venido a vivir a Arequipa. Es decir, hay una especie de centralismo, paradójicamente, en la república anticentralista que ha sido Arequipa históricamente, ¿no? Pugnaz, vehemente, con juristas, etcétera, pero es un cuello de botella, un boomerang paradójico, se está convirtiendo en centralismo. ¿Qué hacer para compensar eso? Porque esto es pues el futuro del urbanismo planificado territorial, donde antes yo me acuerdo de niño, tampoco soy demasiado mayor, pero era plácido estar en Arequipa, uno llegaba y la campiña y las picanterías, ¿no? Ahora las picanterías son casi una especie de farmacia de alimentos, hay que hacer cola, etcétera, pero ya no tiene esa encantadora pequeñez que tenía antes, y era plácido vivir. En cambio ahora uno sale al centro de la ciudad o sale a algunos lugares y bueno, usted ya lo plantea, la resiliencia del propio habitante, ¿no? Frente a el tránsito, las bocinas, la contaminación por el ruido, etcétera. Todo es trágico, agobiante. Así es. ¿Qué hacer frente a eso? O sea, ¿qué previsiones se pueden plantear para más o menos encauzar esto? Yo creo que una de ellas, soy empírico en este tema, pero es la conciencia de la población. Sepa que está dentro de la ciudad y que tiene alguna capacidad para entender cuáles son los riesgos que está cometiendo y las audaces que está perpetrando al no aceptar la normativa, la ley, ¿no? Claro. Bueno, nuevamente agradezco la pregunta, que fue muy interesante y ha dado en el clavo exactamente de lo que hemos estado tratando de hacer en el plan de acondicionamiento territorial. El plan de acondicionamiento territorial ve, digamos, el plan de la provincia. La provincia de Arequipa tiene 9.600 kilómetros cuadrados. Es más grande que la isla de Puerto Rico o del país del Líbano. Sin embargo, en esta ciudad, que tiene 29 distritos, que tiene ciudades como Arequipa, La Joya, Vítor y varias otras, el 95% de la población vive en una ciudad llamada Arequipa. Y nos quejamos del centralismo de Lima, ¿no? O sea, el 95% de cada, o sea, 5 personas viven, algunas en Vítor, en La Joya. San Juan de Tarocani hay 400 personas que están más... Hay más alpacas claro, que población humana en Tarocani, ¿no? Y es un distrito bellísimo, con una calidad paisajística increíble. Entonces, lo que hemos planteado en el PAD, lo que dice identidad es muy importante, pero también el tratar de sacar a la gente de su visión de ciudad. Y nos ha costado mucho cuando hemos hecho los talleres con participativos y preguntamos a la gente, ¿qué podemos hacer en la provincia? Todo el mundo hablaba de su tema de ciudad. Y tenemos una provincia muy rica, donde tenemos desde el altiplano del Huich Pichu, que es San Juan de Tarocani, hasta el desierto de La Joya, donde tenemos montañas impresionantes, valles, recursos, tenemos urbes, tenemos ríos. Entonces, si tenemos 1.300.000, hay 1.200.000 en la ciudad, ¿cuál es la respuesta lógica? Descentralizar. Claro, a una compensación demográfica territorial. Claro. Entonces, por ejemplo, La Joya está creciendo, pero digamos, ¿usted se iría a vivir a una ciudad como La Joya, como Vítor? Inestable, ruidosa, y bueno, más parece un campamento, porque no tiene las condiciones de tranquilidad, de seguridad. Y no tiene servicios. Ya, o sea, no puedo ir a una universidad, no tengo un hospital, no tengo... Pero si yo le doy todo eso, entonces mucha gente joven, podría apostar a esas localidades para ir y trabajar allá, para vivir allá, ¿no? Y eso también dinamiza las actividades del territorio. Uno de los grandes proyectos del plan de acondicionamiento territorial, que se está coordinando con la PCM y la Municipalidad Provincial, y la Municipalidad Distrital de Vítor también, es la creación de la nueva ciudad Siguas 2, Las Bajes 2. Ahí nomás entran 300.000 habitantes.
iba a ser una ciudad agroindustrial, una ciudad Claro, ahí es inteligente. una excelente idea, es estratégica, pero hay que lidiar con la normativa y las normativas no permiten que se razone en función a la especificidad de cada problemática urbana. Arequipa es diferente al Cusco y deben tener leyes más o menos que calcen y se adecúen a esa solución de la problemática. Claro. Pero sea estandarizado y todo el país es igualito cuando no es homogéneo, tiene heterogeneidades. ¿Qué hacer frente a eso? Claro, eso es una de las cosas que se han planteado en el plan, identificar lo que le llaman, es un nombre un poco técnico, pero son unidades de acondicionamiento territorial, que es la vocación de cada territorio, porque usted lo ha dicho muy bien, no es lo mismo un territorio en Chihuahua o en Poxi, que tiene mucha lluvia, que un territorio en, por ejemplo, Santa Rita de Siguas. Uh-huh. Y tiene cada uno cosas buenas que pueden ser aprovechadas. Y yo creo que la clave parece que en ese sentido ha sido escuchar a la población, participar. O sea, una de las, ¿cómo hacíamos los talleres? Les dábamos hojas, es decir, anoten y dibujen en el mapa qué proyectos necesitan ustedes para su comunidad. Proyectos a nivel provincial. Ojo, veamos la escala, ¿no? Yo no voy a, digamos, que me asfalten mi avenida, eso no se ve en el PAT. Pero sí puedo decir, por ejemplo, yo necesito una conexión de mi pueblo hacia la costanera. Uh-huh. Eso lo decía, por ejemplo, el alcalde de Santa Rita de Siguas. Y ese tipo de proyectos se incluye. Proyectos en ensanche vial, proyectos de gestión de riesgos, pero no solamente para el tema de la ciudad de Arequipa, sino para todos los distritos. Una agüita, porque al que canta y al que habla se le seca la garganta, de todas maneras, porque eso es una especie, como dicen en quechua, un caiping cruz, un descanso estratégico, ¿no? Bueno, el tema es las ideas pueden ser sólidas, solventes, pero hay el cambio político, el reajuste y cambiar las nuevas autoridades por otras, y entonces se desestabiliza, no hay un conectivo para una propuesta. Pero ¿Qué durabilidad puede tener el plan de acondicionamiento? Esa es la idea del plan, es que dura pues 20 años y tiene que adaptarse. ¿Se va a acatar? ¿No se va a modificar? Es más, cuando uno tiene un plan, ya las autoridades pueden decir, yo puedo hacer este proyecto. Por ejemplo, si yo voy a hacer un puente, y mi puente cae por mi distrito, yo puedo pedir al Ejecutivo que me mande, digamos, trabajar con el gobierno regional para que se haga ese puente, porque está dentro del plan. Si no está dentro del plan, es muy difícil, es más difícil que se proponga, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay una cosa muy importante, usted ha hablado del tiempo. Este plan tiene una vigencia de 20 años. Que además eso permite, según la normativa, que el plan pueda actualizarse periódicamente, ¿no? Pero hay proyectos y programas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto son 5 años, el mediano son entre 10 y 15, y 10, digamos, y el largo son de 20. Ahora, esta, digamos, temporalidad que se ha establecido desde el Ejecutivo, desde el año 2025 al 2045, que ha sido propuesta y avalada y digamos, supervisada por el Ministerio de Vivienda, no solo lo ha hecho la municipalidad, eso es muy importante. Ya veo el asesoramiento del Ministerio de Vivienda. Usted ha hablado de la norma y han sido muy estrictos, nunca había tenido esa experiencia tan estricta, estricto el seguimiento en que se cumpla la norma tal cual. Pero a veces son demasiado detallistas, como yo digo, parafraseando a Voltaire, quiere empezar huevos de mosca en telas de araña. Es decir, una exquisitez para cumplir la norma y, bueno, cuando se trata de otras cosas, de favoritismo, la mirada es larga, ¿no? Pero yo prefiero que el plan, digamos, tenga como ese sello de garantía de decir se ha cumplido con la norma y no salgan a decir, ya se han pasado. No, se ha hecho tal cual y es más, se ha hecho mucho más. Entre paréntesis, para dar un ejemplo, la norma nos pide 6 eventos participativos. Nosotros hemos hecho más de 115, 116. Pero ahí va el tema de los tiempos. Hay una situación que ocurre entre esa temporalidad del 2025 al 2045 que no estuvo presente en la visión de la gente del Ministerio de Vivienda de Lima. Y es que en el 2040 se cumplen
500 años de la Fundación de Arequipa. Entonces, tenemos en el mediano plazo un paquete de proyectos del quinto centenario. Entonces, eso es importante porque ahí se da la parte de identidad que usted mencionaba. Este tipo de cosas que nos va a permitir no solamente crecer como provincia, sino apostar hacia el futuro, ¿no? Ujú. Y yo creo que 500 años no es algo que pasa todos los días, va a ser algo de no creo estar ahí para verlo en persona, pero probablemente muchos de nuestros oyentes sí Lo tengan estén, esa ¿no? Sean oportunidad. protagonistas. Y claro, vivir esa experiencia es algo muy especial, ¿no? Ujú. Ahora, estas son tareas de largo aliento, son arduas, a veces pesadas por ciertas incomprensiones, etc. En estas perspectivas, ¿cómo se sopesa, se evalúa el ambiente? Usted es especialista en paisaje. Así El es. paisaje, ¿cuánto ha variado? Una cosa es el paisaje urbano, a veces es puro cemento, puras luces, ya no se ve las noches. Es decir, se ha distanciado el ser humano, el habitante, el urbanita, de la naturaleza, que tiene otra profundidad, otra dimensión. ¿Qué hacer para recuperar eso? En Arequipa hay un punto de equilibrio, porque todavía hay áreas verdes, hay situaciones que más o menos generan cierta placidez, pero en los lugares, especialmente en el histórico, ¿no? Es realmente invivible por las situaciones bien de presión vehicular, peatonal, etcétera, que se tienen que soportar. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Es un cambio de conducta? ¿Habría que buscar asesoramiento externo, organizaciones no gubernamentales que complementen el rol de la municipalidad, o el propio ejercicio del turismo para levantar otro tipo de imágenes más persuasivas, más amigables, ¿no? Ujú. Bueno, es otra excelente pregunta. No sé si ustedes las tienen anotadas, pues son muy buenas preguntas. Y permítame ampliar un poquito el tema si me permite. Yo estudié mi doctorado en Japón justamente en tema de urbanismo y paisaje. Y luego hice unos 6 años de postdoctorado allá. Y participé en varias conferencias internacionales como parte del proyecto. Me iba a veces digamos, conferencias en Europa, donde hay una convención europea de paisaje. Y me daba envidia como a veces estos paisitos chiquitos como Letonia, Lituania, Estonia, ni siquiera hablan el mismo idioma, hacían proyectos internacionales de paisaje. Cuando yo regreso al Perú, me doy con la triste sorpresa de que no existe la visión de paisaje en la normativa peruana. Existe la visión de territorio que es diferente. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es decir, por ejemplo, que los agricultores, los mineros y las personas que viven en las ciudades convivan en un territorio, ordenen sus actividades económicas y no se peleen entre sí. Y haya una distribución equitativa de los recursos económicos. Ese es el ordenamiento territorial. ¿Qué es el paisaje? Paisaje literalmente significa pedazo de país. Es la identidad, es lo que significa para mí. O sea, me habla usted de la campiña en un momento. La campiña no es solamente un campo donde cultivar, no es solamente la cantidad de CO2 que se absorbe y de oxígeno que se produce. Hay un sentimiento, un apego que hace que una persona, un arequipeño, quiera y proteja y realmente luche por mantener esa campiña. Entonces, por primera vez en el Perú, hemos planteado la visión de paisaje en el Pato. Hemos creado unidades de paisaje que tienen que protegerse, que están ya clasificadas. Clasificadas. ¿Sí? No solamente en Arequipa, ciudad, sino en los 29 distritos. Y como le digo, hay sitios que además el paisaje tiene que ver con el patrimonio, con la identidad. O sea, hay una cantidad impresionante de patrimonio prehispánico aquí. Arequipa es patrimonio de la humanidad por ser una ciudad, digamos, mestiza. Porque en el mismo Incario hay paisajes sagrados en Vilcarruamán, o sea, una relación especial. Y yo digo, yo soy puneño y he viajado por el altiplano y no sé si conozca usted el lago y las islas, pero realmente hay lugares como la isla Suazi
que el paisaje es curativo, una dimensión, una serenidad de los ambientes, amanecer, entonces uno se sacia y se complace y entonces recupera salud, se vitaliza. Esas cosas en pequeño pueden lograrse en Arequipa. Claro, eso está planteado como plan. ¿Cuál es la ventaja de que esté planteado como plan? Que ya, digamos, puede venir una entidad, puede venir un alcalde y decir, ya, este paisaje, por ejemplo, Zumbay, ¿no? Que tiene además un carácter arqueológico, Culebrillas, que tiene petroglifos, etc. Eso puede ser protegido, pueden haber proyectos de turismo sostenible, de protección cultural, de valoración educativa del paisaje. Entonces, ese es un componente que no está en otros planes en el Perú, porque precisamente la identidad del arequipeño está muy arraigada con su paisaje. Los volcanes son una muestra majestuosos, impresionantes, ¿no? Por eso a veces yo digo, si la gente en Arequipa soporta las manifestaciones a veces excesivas de la naturaleza, es porque no en vano se nace al pie de un volcán, ¿no? Entonces, sí, la frase de Jorge Polar. Pero ya que lo mencionan, hay una hermosa historia en relación a cuando el Huayna Putuna, ese volcán grandazo, erupcionó. Y la anécdota cuenta de que le habían preguntado al Misti, ¿por qué no revientas de una vez tú? Igual, porque, y así los despachas a todos los españoles. Y el Misti les había respondido, no, yo ya no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque yo ya soy cristiano. Esa es la respuesta. Qué bonita historia. Y sí, lo escuché en un congreso de historia, pero tiene que ver pues mucho con la identidad y con el paisaje, y de la ciudad también. Claro que sí. Definitivamente. Sí. Hay muchos temas de paisaje, como digamos, con paisaje cultural, incluso a veces hay paisajes urbanos que valen la pena rescatar, ¿no? El problema es que no se ha habido ya. Claro, hay que buscar que el paisaje no sea de visita, sino ir al mar, que se Colca, ¿no? Andagua, sino que sea de cotidianeidad, o sea, otra proximidad, que más o menos nos humanice dentro del propio desarrollo laboral citadino, ¿no? Claro. ¿Y por qué no podemos pensar que las torrenteras sean un paisaje? Claro. Porque ahora son un no lugar, son, digamos, la espalda de la ciudad. Se han despreciado, se han arrinconado. Pero digamos, si eso se convirtiera en unas quebradas bonitas, arboladas, protegidas durante épocas de lluvia y que puedan ser usadas durante... Y hay propuestas, hay un arquitecto contemporáneo mayor que usted que ha hecho un hotel al pie del Puente Grau en el río Chili, ¿no? Claro, y entonces hay esa proximidad al fragor, al rumor del agua, que ese es un mensaje extraordinariamente fortificante, ¿no? Así es. No sé si en Japón o en Corea, pero he visto que la ciudad ha crecido, los edificios inmensos, pero han respetado el cauce del río, y el río está pasando, o sea, con todo Japón, el cemento encima, pero está ahí. Hay tifones. La lluvia que hemos tenido, eso pasa durante un mes en Japón. Y nadie se alarma. No se alarma. O sea, no es que nos alarman. Claro que sí. Es más, porque además de lluvia hay viento. Yo he visto bicicletas volando. Entonces, tifón, o en inglés es typhoon, viene de japonés que es taifu, que es gran viento. Y pero hay todo un programa de recuperación. O sea, llueve así y a las 4 o 5 horas se secó y no hay problema. Entonces, eso porque está todo planificado. De vez en cuando hay un evento especial, pero cuando hay esa situación se resuelve el problema y se planifica para el futuro. Entonces, eso es muy importante. Y no solo eso, también yo, aparte de esas tormentas que uno tiene en Japón, yo viví en Rusia, un par de años he sido profesor allá, en Vladivostok, y habían tormentas de nieve y aterrizan los aviones.
Acá se anda un poquito ya, febrero, Ya, la gente se espanta. Se cerró el Sí, sí, sí. aeropuerto. se cerró el aeropuerto. Qué Ujú. horror. Entonces, esa es otra cosa que está en el pacto, ¿no? Porque eso es imposible, no podemos, digamos, prescindir de un servicio antiniebla, eso lo tiene que actualizar Corpac y entiendo que la razón por la que no se instala es porque no tenemos todavía el volumen de tráfico. Y además hay una especie de pedagogía que insinúa cosas que no son ciertas. Hay documentos, dice la furia de la naturaleza. La naturaleza no tiene furia. La naturaleza tiene su manifestación y sus expresiones. Inclusive dice que hay gente que plantea que la propia naturaleza reacciona frente a las situaciones de presión que la ocupación humana le genera, ¿no? Entonces, esas son situaciones que deberían ser retomadas de otra manera y no espantarse ante lo que es la naturaleza, ¿no? Eso es Claro. parte de un reto educativo. No existe el término desastre natural, ¿no? Porque para que sea desastre significa que es la acción humana que ha tomado una parte que le corresponde a la naturaleza. Entonces, si todos los desastres son antrópicos. En sus centros partes, hasta en España, las casas que se construyen al filo del acantilado, viene una tormenta o la corrosión de las aguas, la erosión y se cae la casa. Claro. No es por culpa de la naturaleza, sino porque se construyó indebidamente, ¿no? Ahora, que se hace en varios hay lugares, cosas, los por valles. ejemplo, le comentaba de Japón. Japón tiene tsunamis periódicos, tiene una serie de defensas, es un país muy organizado, pero de pronto le viene pues un megaterremoto 9.3, donde las defensas se convierten más bien en un muro de escombros que le cae uno encima. Y es que, bueno, Japón está en medio de 4 placas tectónicas. La más activa es la de Filipinas, que cada 5 años, creo, produce un terremoto de 7 grados. Entonces, están preparados para una ola de 3 metros. Pero cada 1000 años se activa la placa del Pacífico, que produce terremotos de 9 grados o más. O sea, de un terremoto grado 7 a un terremoto grado 9, como es una escala logarítmica, el grado 9 es 10.000 veces más fuerte que el grado 7. Entonces, ya las olas se convierten en 7 metros, y cuando llegan a una callecita estrecha llegan hasta los 20. Entonces, a pesar de toda la previsión que han tenido, a veces uno no puede, digamos... Bueno, y ante la incidencia y gravedad de estas manifestaciones de la naturaleza, los mismos muros de contención, las mismas defensas se convierten en armas en contra de la gente a la que pretenden defender, ¿no? Y eso no me lo han contado, yo lo he vivido, yo estaba en Japón. Usted ha estado ahí. Sí. Pero lo que más me ha llamado la atención, porque encima, terremoto grado 9.7, tsunami, y encima la central nuclear de Fukushima tenía un muro de 4 metros que igualito se le vino encima y explota, y hay una onda reactiva al país que tiene más trauma porque le han caído 2 bombas atómicas. Entonces, lo que a mí más me impresionó fue que en un año, a veces, que yo he estado ahí hasta el 2012, un año después del terremoto, y uno pasaba por sitios donde había pasado tsunami, y si yo no le decía por aquí pasó el tsunami, uno no se da cuenta. O sea, la forma de organizarse de los japoneses es impresionante. La sociedad que trabaja como hormiguitas, ¿no? Y de hecho, le he mencionado, le tiran 2 bombas atómicas. 1945, Japón está completamente destrozado, con ciudades avasalladas, incendiadas, bombardeadas, humillado, con 3 millones de muertos. En 17 años están organizando las Olimpiadas de Tokio. 17 años, con una arquitectura alucinante. Y entonces, haciendo ese símil, contrastando esa realidad japonesa tan a veces inalcanzable con lo de Arequipa. Usted, uno de los últimos artículos de auxilio para que la gente vea cuál es la intensidad y gravedad del problema, plantea de que es inviable
la demolición de ciertas casas que están obstruyendo el tránsito del fluido en la torrentera. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cuáles son las medidas que deberían tomarse ahora? Porque es muy previsible de que el próximo año puede haber una cantidad de agua y de lluvias que nuevamente sacudan el escenario, y puede haber en otras cuencas, por otros cauces, nuevamente golpes a la ciudadanía, a los habitantes, a las casas. Ahora con lo que pasa en Yanaguara, con el Chullo, etc., ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debería hacer? Hay, digamos, dos escenarios. Uno, en las zonas periféricas que no están muy consolidadas, para los cuales este proyecto de costuras urbanas que yo le mencionaba, que es prácticamente establecer, digamos, parques lineales con protección y que tienen más o menos han logrado respetar los 20, 30 metros de cauce. Ahí se puede hacer muchas cosas que permitan no solamente proteger a la gente de las inundaciones en época de lluvia, sino usar esas zonas de forma segura cuando no llueve. Porque es como un vaso, ¿no? Los hidrólogos hablan de esta especie de cuenca de vasos, un tazón. Si yo tengo un tazón así, el agua va a subir más. Si lo tengo así, más ampliado, va a ser más ampliado, ¿no? La Universidad de San Pablo es un caso. Está al lado del río, pero nunca se va a inundar, porque está mucho más arriba de la cota esta de este vaso, ¿no? ¿Cuál es el problema en Yanaguara? Que a veces este cauce de 30 lo han reducido a 3 y han puesto un edificio de 5 pisos al lado. Entonces, ¿cómo puedo decir, sabe que vamos a proteger esta zona y vamos a crear un área de seguridad y le voy a demoler pues varios kilómetros de construcciones? Nadie va a hacer eso. Nadie va a aceptar. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Pues probablemente escarbar hacia abajo, ¿no? Pero eso crea un problema estructural. Ahora, pero es la única opción. ¿Es posible hacer vías subterráneas en Arequipa? ¿Se ha manejado esa posibilidad? Porque en Lima ya hay, por ejemplo, en varios lugares pasajes subterráneos, ¿no? En Higuereta. Yo planteé, y es una de las cosas que está en el PDM actual y no se ha cumplido, que la avenida Ejército, que es una vía troncal importantísima que conecta al aeropuerto. Es una arteria con varias. Ya. Si ustedes están apurados y quieren ir al aeropuerto, ¿irían por la avenida Ejército? No, loco. Hay que usar un evitamiento. No se puede. Pero es una avenida bonita, es un bulevar con casas bonitas, antiguas, o otras no tan antiguas. Entonces, ¿cuál era la propuesta? Colocar un transporte público en la parte de arriba, con ciclovías, con una zona, digamos, esta zona central que es tan bonita, y luego una vía rápida subterránea. Y eso yo lo he vivido muchas veces. En Lima existe. Y con eso, digamos, son más o menos, si no me equivoco, 4 kilómetros, un poco menos. Con eso podríamos aliviar toda esa zona y podríamos terminar, digamos, con una vía expresa que permita que los autos particulares vayan por debajo. Y con eso se alivia mucho esa presión en esa vía, ¿no? Entonces, eso es algo que se planteó que lamentablemente... pero es considerado, está ya como parte de política, parte del plan. ¿Se busca presupuesto? O, bueno, porque a veces un freno es la carencia de presupuesto y de recursos. Pero lo que pasa es que no sé si había... O sea, el PDM actual ha tenido una espada de Damocles que ha sido la famosa sentencia, con la cual yo debo manifestar que estoy de acuerdo, ¿no? Que de alguna manera se proteja la campiña. Pero, digamos, mucha gente ha asumido esa situación como para decir, no tenemos plan, entonces no hay nada, lo cual no es cierto, porque solamente aplicaba una serie de problemas, ¿no? Pero, digamos, el 85% de la ciudad sí podía ser planificada con este plan, ¿no? Entonces, hay algunos casos emblemáticos como el tema de la Universidad Continental, ¿no? Que está además en plena zona de... ¿Va a haber un tratamiento especial para esa universidad?
cómo Eh, sea, digamos, la propuesta que se haga. y no hay la posibilidad de profundizar el cauce, O sea, es si la no se única puede opción que ampliar, queda, ¿no? profundizarlo. Es la única opción que queda. Si yo tengo este vaso, ¿no? Ujú. Y yo le voy a meter un montón de agua más, y no puedo ampliar más, Sí, ¿cuál es la única opción? Que lo claro. suba, ¿no? Pero eso queda, o sea, si bien es la única solución que queda, va a crear el problema que voy a tener unos precipicios profundos, ¿no? Ya. Pero es la única Porque opción. el subsuelo no es muy consolidado en el valle de Arequipa. Hay espacios, bueno, medio como grietas, ¿no? Claro, sí. Ahora, hay otras cosas que se pueden hacer, porque hay dos temas importantes. Uno es el volumen del agua que cae, la cantidad de agua que llega, y otra es la velocidad con la que llega. Entonces, ese problema de la velocidad no se resuelve acá, se resuelve aguas arriba. Y ahí es donde le digo temas como forestación, Ujú. eso que se llama barrajes, ¿no? Por ejemplo, para que me entienda la gente que es un barraje, imagínense el puente Bolognesi, tiene como una cascadita, ¿no es cierto? Esa cascadita se ha hecho para que el agua no erosione demasiado las patas, los arcos del puente, Ya. ¿no? Ese tipo de cascaditas, por ejemplo, yo lo he visto en Kioto mucho, ¿no? Kioto, el río Kamo en Kioto sufre estos tifones. ¿Cómo controlaron? Con las cascaditas. Cuando no hay tifón, es una delicia. Escuchar es más, esas cascaditas es muy simpático. Entonces, ese tipo de obras, microrepresas, este tipo de cosas, se pueden hacer aguas arriba, son mucho más económicas y eso disminuye definitivamente el impacto aguas abajo. Ahora, empezamos conversando sobre la necesidad de que hacerlo más amigable al MISTI para que no fuera tan violento con las cargas de las aguas y por gravedad se desplace, ¿no? ¿Qué posibilidades también hay de hacer más amigable la vida en la ciudad con un funicular, con cosas de esa naturaleza para que la gente se distraiga, pueda subir, o sea, aproximar también el MISTI, hacer una cosa así, o es faraónico el tema, es No, no, demasiado o sea, lejano? bueno, una de las cosas que se proponían era, por ejemplo, el tema del teleférico en la zona de la periferia. O sea, el actual plan hereda del plan de 2002 una vía que se llama el eje residencial, que es una vía que supuestamente iba a pasar por todos los distritos periféricos, que suena bien, pero yo he hecho el estudio de eso y realmente la trama de estas zonas ha sido tan informal que hacer una vía de esas características implica o bien demoler una gran cantidad de manzanas, que eso nadie le va a hacer, ninguna autoridad se va Ya, a poner claro. el riesgo político, o bien hacer una vía que no va a cumplir ese error. Por eso es que nosotros planteamos el tema de red, de costuras urbanas, de una serie de, digamos, vías peatonales, de pares viales, que no sean tan ambiciosos, pero que sí conecten estas dos áreas. Pero ¿cómo hacemos con el eje residencial? ¿Qué podría ser viable? Uh-huh. Entonces, una de las propuestas que planteó un arquitecto que ya falleció, Ricardo González, era crear, por ejemplo, un funicular, un teleférico, que cumpla la función de la vía residencial. Ahí ya está el proyecto avanzando, pero a mí me han informado que hay algo, eso propuesto, o Hay, todavía claro, o está a nivel de idea nada más. entiendo que está a nivel de idea, ¿no? Bueno, no sé si el actual PDM, bueno, el equipo del PDM ha hecho un buen trabajo, pero digamos, cumplida hasta cierta parte. Ahora hay una serie de observaciones y probablemente lo que se ha hecho en el PDM haya que revisarse. Entiendo que una de las propuestas que se planteaban era particularmente un tema de teleféricos, ¿no? Se lo propuso también un arquitecto arequipeño notable que es Miguel Torres, ¿no? Miguel Torres Soto, que conoce Miguel Torres Soto. Sí, sí, sí. Y él es uno de los que impulsó los teleféricos en La Paz.
Entonces yo creo que sería muy bueno poder escuchar de su experiencia, ¿no? Que fue además mi profesor y le tengo mucha estima. Tenía su oficina aquí en siglo XX. Entonces, esas ideas, por ejemplo, podrían dar una facilidad, porque el gran problema que ha habido es que toda esa zona periférica donde vive un gran porcentaje de la población de Arequipa nunca se ha planificado. Siempre se ha quedado como una zona de vivienda, ¿no? Entonces, este eje que se pensó que, claro, funciona bien, digamos, en teoría, pero en la vida real no es así. Entonces, cuando hemos hecho Costuras Urbanas, que fue un proyecto académico, digamos, que se hizo con la UNSA, lo primero que hicimos fue trabajar con la gente, escuchar a la gente y trabajar con las municipalidades. Y eso permitió hacer un proyecto, digamos, interesante. Ajá. Ahora, hay el otro problema ya, casi para finalizar, porque el tiempo, es la vialidad, los ingresos a la ciudad de Arequipa por Yura o por La Joya, ¿no? Es decir, la 47, es realmente embotellamiento permanente, ¿no? Se manejó, creo, la posibilidad de una vía de evitamiento, una alternativa. ¿Cómo eso? ¿Está avanzando esto? Sí, eso es algo que, por ejemplo, sí hemos trabajado en el PAD, ¿no? Una de las cosas que se plantea, por ejemplo, si uno va en verano ahora, ¿no? Desde Camaná o desde Mollendo, Arequipa, ¿cuánto se tarda en regresar un fin de semana? 4 horas, 5 horas, eso es imposible. Entonces, una de las cosas que ya se ha planificado y está, digamos, incluso con un código del Ministerio de Economía, es el ensanche de la Panamericana, de 2 a 4 carriles, ¿no? Entonces, eso no solamente va a agilizar los accesos y las velocidades, sino también va a ser mucho más seguro. Claro. ¿Por qué se dan los accidentes? Porque, digamos, si yo tengo un camión que está yendo a 10 kilómetros por hora, tapones, porque claro, a una lentitud, entonces, y una ¿qué procesión hago? Tengo que invadir temporalmente el carril del otro. Claro. Y si tengo la mala suerte que me cruzo con otro, ahí fue. Y esas viviendas que se construyen al pie de la pista, es increíble. Claro, ¿no? Sí, pues, pero aquí hay un tema de orden y de seguridad nacional, ¿no? O sea, no puede ser que yo tenga planificado una vía que ya está, de hecho, si ustedes ven la variante de Uchimayo, se ha respetado ese ancho. Por eso es que se ha podido trabajar el proyecto de la variante hasta donde se ha trabajado. Pero la idea es que tengamos una autopista de esas características con 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta y así pues, ya no solamente es mucho más rápido, es mucho más seguro, ¿no? Claro. Y además, mucha gente manejaba la posibilidad de que el tránsito pesado tuviera unos horarios diferenciados. Eso es bien difícil de concretar. Claro, yo pienso que eso es un tema que tiene que ver con el análisis de los volúmenes. También hay una situación que, obviamente, conforme la economía del país va creciendo, que más allá de la coyuntura política, claro, lo primero que hace la gente cuando tiene un poquito de dinero es comprar su automóvil, ¿no? Que es un símbolo de, digamos, de estatus y también un medio de trabajo. El problema es cuando le ponemos cientos de... O sea, el equipo de PDM que ha hecho un muy buen trabajo. Y también creo que vale la pena, digamos, valorar el trabajo del INPLA, porque muchas veces se critica, pero el hecho de poder tratar de hacer estos planes, de mover toda la logística para que eso se realice, yo creo que es vale la pena, digamos, reconocer. Pero lo que yo le decía, el equipo que hizo el PDM llegó a la conclusión de que la población crece más o menos 1% al año. Los carros crecen 6% claro, al año. Lo que dicen en otros números, 30 arequipeños nacen al día, pero se compran 50 carros al día, una cosa de esa naturaleza, ¿no? Entonces hay una disparidad. Usted nos estaba contando de un diseño de paisaje o proyecto dentro de este concepto nuevo de paisajismo. ¿Eso está considerado en el plan de los 20 años? Sí, en el plan de la provincia. Y entiendo que también ¿de quién va a depender eso a futuro? De las autoridades. O
Pero es no como hay que una es como que yo institución. quiera hacerme un edificio. ¿Cómo se han venido haciendo los edificios actualmente en la provincia? A la mala. Pero ahora yo tengo Hay el que evitar plano del eso, pues, edificio. claro. Yo tengo el plano. Con ese plano puede venir un alcalde que dice, ya, yo voy a hacer el primer piso, otro al segundo piso, otro hará pues los acabados. Sí. Pues ya hay un plan, ¿no? Eso es lo importante. Y el Excelente. puente Melgar va a continuar, va a transformarse. ¿Qué opinión le merece? Eso no lo conozco, lamentablemente no conozco el detalle de ello, pero no le puedo hacer, digamos, tengo que ser, digamos, respetuoso también de ustedes y la audiencia y prefiero no dar opinión de un tema que no conozco específicamente, ¿no? Bien. Un minutito, una pequeña historia. El programa es Cultura Política también, y informamos, aparte de las posibilidades de tener una ilustración con la conversación con usted, un temita especial, un autor y un libro cimero y fundativo. Hace 250 años, en la segunda semana del mes de marzo de 1776, el ciudadano inglés Adam Smith publicó su libro de investigación titulado La riqueza de las naciones, que textual y argumentativamente postuló de manera novedosa para su tiempo que los incipientes y abusivos gobiernos y países que conducían sus naciones antes de la revolución industrial no debían intervenir de manera dominante y absorbente en la gestación y conducción de la economía de los pueblos, porque alteraban, trastocaban y violentaban el valor supremo de las comunidades humanas y de las personas, que era y no es otro que la libertad, que desde ese tiempo se enlaza y une básicamente con economía. Antes que libertad de cultos y de ideas o de convicciones, la libertad adquirió valor y preeminencia en la dimensión económica. Solo la libertad económica sin ataduras podía crear y hacer crecer a las sociedades mediante la libérrima economía que no debería tolerar ninguna sujeción y menos la de los estados y gobiernos. Ese fue un libro pionero y ordenador que apuntaló el liberalismo tradicional, pero que con el paso de los años la teoría del libre hacer y del libre dejar pasar se exacerbó y desbocadamente propició el crecimiento del capitalismo inmoderado, que en el tiempo anidó y prohijó el surgimiento del neoliberalismo, que ha pervertido la economía volviéndola el non plus ultra de toda acción humana envuelta en codicia hipereconomicista y obviamente corrosiva de las relaciones humanas. No obstante, Adam Smith hace 250 años arguía en pro de su argumentación y propuesta que una mano amiga era la que intervenía para que en todo intercambio, negociación y transacción se atenuara el humano egoísmo intrínseco y constitutivo no solo de las personas que vinculaban sus actos y toma de decisiones económicas a crecer y atesorar cada vez más, pero la mano amiga era el mercado libre y sus sutiles reglas. Eso atenuaría cualquier exageración y deformación. Su postulado teórico y ensayístico se circunscribió a 5 capítulos en los que puntualizó y analizó como centro de generación de riqueza al trabajo, que lamentablemente se moviliza y gravita en escenarios de controversia por la ganancia implícita que produce, pero que lamentablemente por efectos del egoísmo no califica por igual a quienes lo fraguan y materializan ganancias frente a quienes promueven el trabajo y usufructúan de él. En la época moderna, como decimos, suplió a esa inicial teorización la dolorosa y temible implantación del neoliberalismo revestido de benefactor y equilibrista de la sensatez, cuando en la práctica el neoliberalismo adquirió estatura globalizadora que mediatiza el rol de regulación de los gobiernos y deja todo en manos de las vulnerables leyes del mercado, tergiversadas por monopolios, oligopolios y polos monopsonios, que es la hegemonía de un solo comprador para varios productores. Hace, finalmente decimos, 250 años de ese cimero libro. Los libres pensadores en el mundo que todavía existen deberían releer La riqueza de las naciones para afirmar que fue un libro fundativo para el siglo XVII, pero que por efectos de disipación y crecimiento de diversa naturaleza, sus postulados han sido carcomidos por la visión y acción rentista a ultranza. La economía no lo es todo y es altamente peligrosa
si se deja que corcovee sin control. Este ha sido nuestro breve pasaje histórico. Estamos, bueno, ya nos ganó el tiempo. Sí. Para la próxima, si Sí. Dios te da vida y a nosotros paciencia, o Y es al no, revés. y no le salen telarañas a mi píldora. Bueno, hemos estado en Cultura Política con el arquitecto, urbanista, un hombre de alta versación respecto de estas problemáticas que se viven en la contemporaneidad, ¿no? A veces dice la gente que hay una trampa urbana, la ciudad es una trampa urbana donde, bueno, es un conglomerado de desaciertos y de cosas que no se resuelven fácilmente. Esperamos que con conocimiento, su sapiencia, su bonhomía, porque lo vemos sereno, las cosas pueden ser mejores para el destino urbano, citadino de la Ciudad Blanca. Muchas gracias por su Muchas gracias a presencia. usted. Solamente, bueno, agradecer por la gentil entrevista y recordar que esos planes no dependen de una persona o de un equipo, sino de la participación de todos. Pero con la visión holística es de que a veces una parte sea más importante que todo el todo, ¿no es cierto? Entonces esperamos que las cosas surtan para provecho de la ciudad de Arequipa. Con nosotros, hasta la próxima semana, como decimos, si Dios nos da vida, y a ustedes paciencia.